las únicas palabras que merecen existir son las palabras mejores que el silencio. Tenemos el privilegio de contar con nosotros esta tarde como invitado en Biblioteca Contracorriente al narrador, periodista, pensador latinoamericano Eduardo Galeano, que todos conocemos desde que en el año 1971 su libro, su ensayo, Las venas abiertas de América Latina, fue mención en el Premio Casa de las Américas. Es paradójico, fue mención, pero fue el premio de las librerías posteriormente, porque tuvo una demanda excepcional como la merecía, y ha sido realmente con posterioridad ha sido editado muchas veces, en muchos idiomas también, ¿verdad, Eduardo? Sí, ese libro tuvo buena suerte, salvo en el concurso, que perdió la mención. Es un premio consuelo. Perdió el concurso porque en aquel tiempo, años 70, 71, todavía predominaba en el universo así de los intelectuales de izquierda la certeza de que lo que no era aburrido no podía ser serio. Y como el libro no era aburrido, no les pareció serio. Con lo cual le dieron una mención, que es un premio consuelo. Esa, sí. Yo me lo había planteado, esa es la razón que yo me había planteado también. El ensayo que ganó no es un mal ensayo, yo volví a él, pero yo me doy cuenta que los jurados estaban más habituados a la ciencia social en el sentido tradicional, incluso en el sentido tradicional marxista, ver el análisis de la realidad social a partir de estructuras de clase, de densidades académicas que dan lugar a textos muy largos, muy extensos y muy sistemáticos. Entonces tú te apareces con un ensayo llamativo, lleno de una genialidad rápida y golpeante. Al libro le fue bien gracias a las dictaduras que lo prohibieron. La mejor publicidad es la prohibición. Si yo decido que a partir de ahora se prohíbe el agua va a encontrar multitudes y multitudes de gente sedienta por todas partes, como pasó con la ley seca. Al Capone debió su fama y su fortuna a la ley seca, a la ley que lo prohibió. Y lo mismo pasó con Las venas abiertas. Fue un libro que al principio no lo leía ni mi familia, nadie. Pero una dictadura lo prohibió, después otra. Y ahí sí empezó a difundirse. A la gente le encanta lo prohibido. Y en el único país donde no se prohibió al principio, cuando ya había dictadura militar, como durante 6 meses no se prohibió, porque la dictadura uruguaya no tenía experiencia en el poder. Y entonces no tenía equipos de gobierno formados. El único golpe de Estado que se había dado antes en el Uruguay lo había dado el cuerpo de bomberos. Así que ya te imaginás, no eran militares habituados al ejercicio del poder. Así que la censura no funcionaba bien. Y creyeron que era un libro de anatomía. Los libros de medicina no estaban prohibidos y entró en los cuarteles y en las cárceles. Después alguno se avispó, lo abrió y dijo, esto de anatomía no tiene nada. Sí, me imagino que la Caperucita Roja era más ofensivo para los militares que sí, o los libros de cubismo. A mí me sacaron un libro de cubismo en casa, en uno de los allanamientos, pensaron que era propaganda cubana. Bueno, entonces te benefició que fuera en ese sentido a la difusión del libro, que fuera un periodo de dictadura, porque sí. A partir de los 70... Sí, incluso yo tuve que exiliarme, porque si no, estuve preso un tiempito nomás y después me liberaron, me fui al exilio. Y en el exilio pude emprender otra aventura mucho más ambiciosa que Las venas abiertas, que es la trilogía Memoria del Fuego. Claro. Que son 1000 historias pequeñas. Y eso me llevó casi 10 años de trabajo. Y eso fue posible gracias al exilio. O sea que también eso se lo debo a la dictadura militar, que se ha pasado haciéndome favores. Eso fue ya en el exilio en España. Sí, el exilio en España. Sí. Y en Argentina al principio. Claro. Lo que pasa es que después me tuve que ir de ahí porque, bueno,
Me había ido del Uruguay porque no me gustaba estar preso. Y me tuve que ir a Argentina porque estar muerto es aburridísimo. Y yo estaba en 2 o 3 listas. Así que marché para España. Y en España sí pude escribir ese proyecto que tenía. Te persiguieron las dictaduras, ¿eh? Sí, pero les debo esos favores. Si no hubiera sido por ellas, yo jamás hubiera escrito las 1000 páginas de Memoria del Fuego. Son 3 tomos, con un tiempo de investigación enorme y de elaboración enorme. Porque es el universo visto por el ojo de la cerradura. Son microhistorias que cuentan la historia grande. Cuando la dictadura cierra Marcha, el semanario, ¿tú estabas? No, ya estaba exiliado. ¿Quién estaba en Marcha? Estaba Quijano, el director. Quijano. Y después había un equipo que era el que había quedado. Y hasta Juan Carlos Bonetti, mi maestro, que estaba muy ligado a Marcha y que había sido miembro de un jurado, de un concurso que había premiado un cuento que a los militares no les gustó, y hasta él fue preso. Se lo llevaron, y don Carlos Quijano, que era el alma mater del periódico, marchó al exilio en México. Tú empezaste en Marcha antes de la dictadura, ¿no? Sí, claro. Empecé en Marcha cuando era muy jovencito. A los 17 años, Quijano me hizo jefe de redacción, que en aquel tiempo se llamaba secretario de redacción, que era un cargo que había ocupado Bonetti muchos años antes. ¿Estabas ahí cuando la carta del Che? Sí, yo la llevé. Ah, sí, de verdad. Claro, él me la dio. Qué bien. Después de un encuentro muy lindo que hubo con él, aquí en La Habana. Y entonces, cuando ya me iba, me dijo, te pido que le lleves esto a Quijano, porque el socialismo y el hombre en Cuba está dedicado a él, a Quijano, a Carlos Quijano. Exacto, sí. Así que llegué a Montevideo y le dije, don Carlos, acá tenemos un colaborador. Y era el Che, sí. Y es el texto más importante del Che. A quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Es un poco su testamento teórico y político, es decir, es su gran contribución al socialismo. Tiene la problematicidad, a mi juicio, de aquello que debió ser un comienzo de una etapa de su producción teórica, porque es el Che que ya madura. La vida intelectual del Che es muy corta, porque tiene que ver con la victoria de la revolución, y es desde la victoria de la revolución hasta que sale a sus compromisos militares, revolucionarios, a hacer la lucha, ¿no?, en la práctica. Él fue coherente. Fue coherente. Era un hombre que decía lo que pensaba y hacía lo que decía, lo que es infrecuente. Por lo menos en nuestra América Latina, cuando las palabras y los hechos se cruzan en la calle, no se saludan porque no se reconocen. Y él fue consecuente, y eso es lo que asegura gloria perpetua. Sí, es cierto, sí. Es una gloria merecida. Sí, yo creo que sí. Y a pesar de que se pueda coincidir o discrepar con sus teorías económicas o con sus planteos militares, por ejemplo, en el caso de Bolivia, ¿no? Pero eso tiene una importancia muy menor en comparación con el ejemplo de coherencia que dio. Sí, es una concepción más bien político-militar ligada a todo la proyección cubana
y a la concepción de la lucha armada, ¿no? Y al papel de la lucha armada, Y al etcétera. momento también. Y al momento. Sí, las horas que se vivían en aquel tiempo, sí. Sí, porque la primera demostración de que la vía de las urnas podía ser el camino fue la de Allende, la de la Unidad Popular. Sí, pero realidad. como a Allende le fue muy mal, Sí. no sirvió demasiado. No sirvió. Bueno, yo creo que sí. No se puede decir que el camino de Allende de Unidad Popular haya sido inviable. Lo hizo inviable, qué sé yo, el imperialismo que estaba detrás Sí. del golpe de Estado. Para mí él fue también un ejemplo de coherencia. Fue un ejemplo, sí. Había dicho, cuando entró al Palacio de la Moneda, al Palacio de Gobierno en Chile, dijo que iba a cumplir su periodo, que para eso había sido electo, que iba a nacionalizar el cobre, y dijo, de aquí yo salgo muerto. Y muerto salió. En aquella época tú hiciste periodismo, estuviste también en la dirección de otro diario, ¿no? De Sí, época. yo hice bastante periodismo, sí. Y nunca creí mucho en la frontera que separa el periodismo de la literatura. El periodismo escrito es una forma de literatura, lo que implica también una responsabilidad de quien lo practica, una responsabilidad en cuanto al nivel de calidad. A pesar de que el periodismo es de algún modo un oficio urgente, o sea, no te da los tiempos que te da la escritura de un libro, por ejemplo, ¿no? Pero yo siempre creí que sí, que el periodismo es un modo de la literatura, y haciendo periodismo me formé. Yo creo que solamente con una formación periodística se puede lograr eso que tú has logrado con lo que normalmente se llama la viñeta, Sí, que Sí. tradicionalmente la viñeta es un aderezo sí. de una prosa más extensa, y tú has convertido la viñeta en el centro y además le has dado la capacidad de expresar el espíritu de síntesis que tiene que tener. Sí, es mi manera de escribir, ¿no? Ahora, ya en las venas no, todavía no, pero después yo descubrí mi lenguaje, que es un lenguaje de la brevedad, un elogio de la brevedad. Decir más con menos. Y es el resultado de un proceso de trabajo muy arduo. O sea, a mí cada texto me lleva, cada uno de los relatos que escribo, chiquitito así, me lleva páginas y páginas y páginas, tachando y sacando, y basta de grasa, que aquí que solo quede carne y hueso. Y ahí Onetti me ayudó, como en otras cosas, ¿no? El gran novelista uruguayo, Sí. que un poco fue mi tutor, aunque el universo literario de él no tenía mucho que ver con el mío, pero me ayudó cuando yo recién empezaba. Y como era muy mentiroso, para dar prestigio a sus palabras siempre decía que eran proverbios chinos, o como decían los persas, y claro, eso le daba un prestigio enorme. Y mentía descaradamente, pero mentía con tanta genialidad que sus mentiras me marcaron para siempre. Y la mejor de todas las que me dijo, atribuyéndola a los chinos, hay un proverbio chino que dice: las únicas palabras que merecen existir son las palabras mejores que el silencio. A mí me pareció estupendo el proverbio chino, hasta que después supe que no era chino, que era de él, pero era muy bueno. Y ojalá todos los que manejamos el lenguaje, el escrito o no escrito, todos los que trabajamos con el lenguaje, deberíamos tener eso como lema, a ver si es mejor que el silencio. Y si no, no merece existir. ¿Tú consideras La Memoria del Fuego tu obra más acabada? No, quizás la más ambiciosa, por todo lo que abarcó, ¿no? La historia de las Américas en 1000 historias, en 1000 microhistorias. Y la que más tiempo me llevó también, 10 años. Pero los libros me llevan mucho tiempo porque es un proceso de trabajo pero muy intenso. Te pongo un solo ejemplo. Ahí en Memoria del Fuego, en el segundo tomo, yo me enfrenté con varios desafíos, porque la idea era que todo se pudiera ir construyendo como un inmenso mural que fuera un mosaico de pequeñas piezas de colores diversos. Y entonces yo tenía que contar, entre otras cosas, una historia que era para mí muy importante, que es la del fusilamiento
de Camila O'Donnell y el cura Ladislao por delito de amor. O sea, ella era una niña muy joven, de la alta aristocracia porteña en Buenos Aires. Llega el cura de Tucumán, joven también, se enamoran y huyen. Y el dictador Rosas los persigue hasta que consigue atraparlos, y el jurista Vélez Arfield, que hay un club de fútbol que luce su nombre, le da fundamento jurídico al fusilamiento. Murieron fusilados por delito de amor. Contar esa historia no era fácil, y mucho menos en esos micro relatos míos. Entonces yo hice uno primero presentando a los personajes, dejé el medio libre para contar el amor que los había impulsado a hacer lo que hicieron, y el tercero, que era el fusilamiento, de la manera más seca posible, sin ningún adjetivo. Pero el lío era el medio. Y ahí yo tenía un crítico literario que vivía en casa, que era un personaje maravilloso. Había sido uno de los fundadores del movimiento Tupamaro, tuberculoso, le habían sacado un pulmón y después, cuando estuvo preso, las palizas le habían casi que acabado el otro, y lo que quedaba de él, un hombre silvestre que no tenía una cultura formal ninguna, criado entre los yuyos del campo, así, pero tenía una intuición estética tan fina. Entonces yo le daba, como él estaba viviendo en casa, medio yo lo adopté así, pasó sus últimos años en mi casa, y le daba lo que iba escribiendo. Y entonces hice la primera versión del amor de Camila y Ladislao para que la viera. Me la devolvió con un gesto de desprecio, me dijo: hay mucha piedra en la lenteja. Así que hice otra, sacando 2 o 3 páginas. Y otra, y seguía diciendo: sigo viendo piedra en la lenteja. Hay que sacar esas piedras. Hasta que llegué a una sola frase y le dije: bueno, si no te gusta, te jodés, porque no te pregunto más nada, porque esto no puede ser, esto ya es abuso. Empecé con 6 páginas y ahora que he llegado a una frase sola, me dijo: sí, pero ¿qué frase? Me la tenés que agradecer, porque si no hubiera sido por mí, no hubieras llegado a esa frase que definía, que contaba, relataba el amor de aquella muchacha y el cura que la secuestró, diciendo: ellos son 2 por error que la noche corrige. Para llegar a esa frase, que reconocerás que tiene lo suyo, yo tuve que pasar por varias páginas, y una y otra y otra, y tirar a la basura todo lo que no era mejor que silencio. De acuerdo con el proverbio falsamente chino de Onetti. Tú dices una cosa, tú tienes en el epílogo que escribes en el año 78 para Las Venas Abiertas, al comienzo, segundo párrafo, tercer párrafo, dices una cosa que es muy indicativa de esta proyección tuya, es decir, la idea de que la verdad requiere un hermetismo, esa cosa falsa que a veces ciega a la ciencia social, a las disciplinas, al carácter disciplinario de la ciencia social. Cuando hablamos de la sociología, la economía, tú dices, por eso a veces trato la economía como si fuera una historia de piratas, una historia de amor. Que yo lo dije, sí. Lo dice, y es verdad. Me encanta. Eso me parece contar la historia excelente. económica como si fuera una historia de piratas, que es además, porque está gobernada por los piratas que no tienen parche al ojo, ni loro, ni tienen un papagayo al hombro, pero que son piratas, ¿no? Los grandes banqueros y toda esta fauna peligrosísima. Pero sí que yo he intentado, digamos, contribuir a que se volviera a reunir lo que el sistema ha divorciado, lo que ha separado, el pasado y el presente, el cuerpo y el alma. Yo fui entrenado desde niño para creer que el cuerpo era sucio, tuve una educación católica muy, muy intensa. Entonces la idea era la bella y la bestia. La bella era el espíritu, el alma, y la bestia era el cuerpo. Ese divorcio del cuerpo y el alma coincide con otro igualmente jodido, según mi manera de ver las cosas, que es el divorcio de la razón y el corazón, del mundo de las ideas y el mundo de las emociones. Y yo trato de reunir eso que fue divorciado para decir, no,
es mentira. Cada vez que me dicen pensador o intelectual, digo, un momentito, vamos a respetarnos, que yo no soy una cabeza que rueda por los caminos. Yo soy también una cabeza, un estómago, un sexo, un corazón. Entonces soy un sentipensante. Y esa definición me la regaló un pescador de la costa colombiana hace muchos años. Cuando yo estaba no me estás haciendo el cuento del proverbio chino ahora mismo con el pescador de la costa. Eso es de verdad. No, eso es verdad. Eso es verdad. Yo había ido con un gran amigo mío que murió ya, Falsborda, Orlando. Ah, sí. Habíamos ido a la costa colombiana y yo me quedé ahí con los pescadores 2 o 3 días más. Y en una ronda en torno a las fogatas escuché esa palabra que me encantó para definir el lenguaje que decía la verdad. Digo, esa es la palabra que yo estaba buscando, sentipensante. Y lo que yo escribo o quiero escribir es sentipensante. Porque si es senti solo, o sea, si trabaja solo con sentimientos, con emociones, corre el peligro de caer en la cursilería. Pero si es nada más que pensante, corre el peligro igualmente grave de caer en la frigidez. Entonces, en eso ando. Y Espejos es algo en esa línea también. Claro, Espejos es una tentativa de contar nada menos que la historia universal. Sí. Pero de un modo completamente herético. Muy herético, muy herético. En pedacitos chiquitos y con historias que ocurren en distintos lugares y que se van enhebrando entre sí con... Y confrontas las viñetas a veces. Uno seguro, a veces por oposición, a veces por un ritmo que las arrima, que las invita a bailar juntas a las historias. Intentando, en el caso de este libro y en otros, en el último que va a salir dentro de un par de meses, creo, que se llama Los hijos de los días, y en los anteriores a Espejos también intentando la recuperación del arcoíris terrestre. O sea, yo creo que el arcoíris humano, el arcoíris terrestre, es mucho más hermoso y fulgurante que el arcoíris celeste. Pero estamos ciegos, somos incapaces de verlo, de saber que somos mucho más que lo que nos dicen que somos, porque hemos sido mutilados y seguimos siendo mutilados por el racismo, por el machismo, por el elitismo, por el militarismo y otros sismos de estos que tanto daño han hecho y siguen haciendo. Para no hacer de mí icono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras.
¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como. Muy bonita la viñeta en que hablas de Fidel en Espejo. Sí. La página que le dedicas a Sí, Fidel, que sí, es, sí. Donde hablas de lo que dicen los enemigos y Sí, lo sí, que en eso el donde enemigo tiene razón, y pero donde después no tiene razón. se puede en lo que no tiene razón, que es lo que importa más. Claro, es una excelente Sí. prueba de síntesis, ¿no? Y de la capacidad de la viñeta. Claro, lo que pasa es que es muy difícil llegar a... Viste, yo creo que uno de los enemigos que tenemos los latinoamericanos es la inflación palabraria, porque se habla mucho de la inflación monetaria, que es verdad que es un enemigo. La inflación desatada puede llevar a un país a la catástrofe, pero la inflación monetaria no es nada comparada con el peligro que es la inflación palabraria. La cantidad de palabras inútiles que uno escucha al cabo de cada día. Te lo decía ahora mientras veníamos, que yo cada vez que se para alguien en una reunión y dice, seré breve, yo llamo a la policía que se lo lleven preso, porque ese hombre es un peligro. Sin duda que va a hablar 30, 40 horas seguidas. Ahí, a mí me llamó mucho en Espejos también. Espejo es un libro fascinante, es una aventura. Es una aventura, sí. Es una aventura, realmente. Se vive una aventura leyéndolo. Y tú debes haberla vivido escribiéndola más. Seguro, claro, porque además fui descubriendo cosas que yo no conocía. Claro. Y después descubrí que la mayoría de la gente tampoco las conocía. Como por ejemplo que el primer poema de amor de la historia de la humanidad nació en lo que ahora llamamos Irak. Sí, claro. Que en aquella época no se llamaba Irak, porque fue hace miles de años. Pero es un poema de amor muy bello que narra el encuentro de una diosa con un pastor. Y entonces yo tenía que, de algún modo, hacer una síntesis, porque es un poema largo y como todos los textos son cortitos, tenía que contarle al lector qué era lo que el poema decía, pero muy brevemente. Y bueno, también me costó, como la frase esa de Camila y el cura, me costó mucho llegar a la frase que fuera digna de su origen, porque yo estaba tratando de resumir, de sintetizar el primer poema de amor de la historia de la humanidad, que había sido escrita en tabletas de arcilla en el tiempo de los sumerios. Claro. Y entonces dije que la diosa había sido mortal mientras esa noche duró, y que el pastor había sido inmortal mientras duró la noche. Sí. O sea, les invertí los papeles, claro, porque claro. era la diosa la inmortal en realidad, pero mientras esa noche duró, ella fue mortal y él inmortal. Y hacia el final del libro me interesó mucho. Hay conceptos que te requieren, que te reclaman una cadena de viñetas. Sí. Dos conceptos que en el final del libro lo hacen, el concepto de peligro y el de guerra. Hay una reiteración del tema de la guerra. Y del miedo, de la dictadura del miedo. Ajá. Incluso al final del libro de Espejos yo cuento un sueño. Las 20 últimas páginas estoy hablando. Sí, al final, yo en la penúltima página creo que es, que cuento un sueño de mi mujer Elena, que tiene unos sueños prodigiosos. Entonces a veces cosas que me cuesta mucho expresar o encontrar las palabras para decirlas, ella las sueña y le quedan perfectas. Porque es un sueño que retrata como nada, ni nadie ha logrado hacerlo, el clima de histeria colectiva que el mundo está viviendo, sometidos como estamos a la dictadura del miedo, o sea, a la siembra del terror. Todo es peligroso,
todo el tiempo todo es peligroso. Y en el sueño estábamos los dos en un aeropuerto, que podía ser cualquier aeropuerto, porque todos los aeropuertos se parecen entre sí. Y hacíamos cola, era una cola larguísima, pero era una cola muy rara, porque cada persona de la cola llevaba una almohada bajo el brazo. Y esa almohada era la almohada sobre la cual habían dormido la noche anterior. Habíamos dormido, porque estábamos en esa cola los dos también. Ella con una almohada, yo con la otra, y delante nuestro otra gente con su almohada, la almohada con la cual habían dormido cada uno. Y así se llegaba, a la cola llegaba una máquina, que era una máquina muy parecida a la que te controla ahora para saber si llevas un cuchillo o por lo menos un corta uñas. Y esa máquina era una máquina que leía los sueños. Entonces uno ponía la almohada en la máquina y la máquina leía los sueños para saber si uno había soñado o no sueños peligrosos para el orden público. Sí. Que me parece una síntesis perfecta de lo que es este mundo condenado a la histeria colectiva por la dictadura del miedo. Y ella me lo contó al desayuno, esos desayunos terribles, porque mis sueños son de una mediocridad imperdonable y los de ella son prodigiosos. Y entonces cuando yo veo que me dice, anoche tuve un sueño, ¿no soñaste con nada? Me pregunta, le digo, no, con nada. Porque no le puedo decir que soñé con que esperaba un ómnibus y no venía, o con que me peleaba con un funcionario porque no entendía un formulario. Eso no se confiesa. Pero ella es una maga que sueña sueños maravillosos. Y a veces los sueños saben más que las vigilias sobre el quehacer humano, sobre los trabajos y los días de nosotros, las personitas, ¿no? Y entonces yo, a partir de ese sueño, ahí es el texto final, creo que es el último de Espejos. Sí, yo creo que sí. Donde digo que cuando yo era chico, y es verdad, cuando era niño, creía que todo lo que en la Tierra se perdía, todo lo que en el mundo se perdía, iba a parar a la Luna. Suponte una lapicera que no se sabía dónde estaba, una ropa que buscaba y no aparecía. Yo creía que todo iba a parar a la Luna. Después pasó el tiempo, los astronautas llegaron a la Luna y en la Luna no había ni sueños peligrosos, ni esperanzas rotas, ni ilusiones perdidas. Y en ese texto yo me pregunto, ¿será que en la Luna no están? ¿Será que en la Tierra se quedaron escondidas las ilusiones, las esperanzas, los sueños escondidos y que están esperándonos? Y ese es la última viñeta. Yo pensaba que era la de la almohada. La almohada que da pie a esta. La almohada pie a este, claro. Porque habla de los sueños peligrosos, entonces después los sueños peligrosos, las esperanzas rotas, las ilusiones perdidas. ¿Será que en la Luna no están porque a la Luna no fueron? Se quedaron acá en la Tierra y están escondidas, ahora, quién sabe dónde, esperándonos.